Vale, pues vamos a ver de estas galletas digestive lo que nos llama la atención. Primero yo suelo mirar los ingredientes, ¿vale? Entonces nos ocurre un poco con lo mismo que con los cereales. El primer ingrediente que vamos a tener van a ser cereales, un 60%, ¿vale? Incluye copos de avena y harina integral de trigo. Esto está dentro de ese 60% de cereales. Entonces, esto ya que nos indica que un 60% son cereales, pero eso realmente es poco más de la mitad. ¿Qué será ese otro 40% de ingredientes que llevan estas galletas? Pues aquí ya vemos que el siguiente ya es azúcar, o sea, es el segundo ingrediente, lo cual es una cantidad bastante elevada. Luego, además, después del azúcar vemos aceite de girasol, ¿vale? El aceite de girasol, aparte de ser un aceite que tiene una cantidad de grasas más, digamos, menos saludables, ¿vale? Nos va a aportar muchas calorías porque no deja de ser aceite que su componente principal son las grasas. Entonces esto ya nos puede alarmar bastante. Luego vemos que el siguiente ingrediente es jarabe de glucosa y fructosa. Esto es lo que decíamos antes, es una manera de disfrazar el azúcar, entonces realmente estamos añadiendo más azúcar. Luego grasa de palma, que lo mismo, aparte de no tener un perfil lipídico muy saludable, le estamos adicionando más grasa y más calorías a las galletas. Ya luego tendríamos gasificantes y la sal, que es lo que os había dicho también, que suele haber una cantidad importante en este tipo de productos. Y ya luego tenemos emulgentes, que simplemente es para darle la consistencia a las galletas. Entonces, esto de aquí lo vamos a ver reflejado en la tabla de composición nutricional. Aparte de que el valor energético es muy elevado, bastante más que el de los cereales que habíamos visto antes, ¿vale? La cantidad de grasas saturadas va a ser alrededor de 4 gramos, lo cual es una cantidad bastante elevada, y estas grasas saturadas se deben a que los aceites y grasas que se utilizan es lo que hemos dicho, que son de girasol y de palma. Luego, en los hidratos de carbono, dentro de los azúcares, vamos a ver 23 gramos. O sea, un 20% de estas galletas es azúcar, lo cual también es una cantidad muy elevada. De hecho, duplica a los cereales de antes. Fibra vamos a tener, pues sí, un poquito de fibra, 5,5 gramos. Proteínas, 7 gramos, vale bien. Pero luego lo mismo, nos vamos a la sal y también tienen casi 1 gramo de sal por 100 gramos, lo cual es una cantidad muy elevada. Por eso este tipo de productos nos interesa empezar a consumirlos lo menos posible, ¿vale? Solamente que sean de consumo ocasional. Y esto os he puesto el ejemplo de las galletas digestive porque son muy típicas, pero ocurre prácticamente con todas las galletas del mercado, ¿vale? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora aquí os pongo otro ejemplo también para que lo analicéis igual. Podéis apuntaros los ingredientes y los nutrientes que veáis que podrían ser perjudiciales o que no son tan saludables, ¿vale? En este caso son unas croquetas de jamón congeladas, ¿vale? A ver qué tal. Vale, pues vamos a ver qué encontramos por aquí. Primero analizamos los ingredientes, ¿vale? Y vemos en el relleno, lo primero que tenemos, el producto lácteo reconstituido, que tiene una cantidad bastante elevada de grasa de leche, ¿vale? Esto ya nos va a apuntar a que el aporte energético será bastante elevado. Luego, en el jamón, que tenemos bastante cantidad de sal y también azúcar, ¿vale? Luego, si seguimos leyendo, pues antioxidantes, harina de almidón,
Y entonces vemos el aceite de girasol, ¿vale? Igual que con las galletas, se suele utilizar bastante en los productos procesados en general, ¿vale? Fécula de patata, suero, aroma, todo esto, los aromas y los potenciadores del sabor a nivel nutricional no van a ser muy importantes, pero no dejan de ser aditivos. Y luego aquí vemos otra vez más cantidad de sal, ¿vale? En el empanado vamos a tener principalmente el pan rallado, luego agua, levadura y otra vez sal. Y ya luego les añaden pues otros aditivos. Entonces aquí yo lo que os he marcado principalmente es el contenido de sal, que como veis también es bastante elevado. Y luego pues los azúcares que les puedan añadir también a este tipo de productos y los aceites y las grasas. Vale, entonces cuando pasamos a la tabla de información nutricional, vemos el valor energético es de 194 calorías por 100 gramos, ¿vale? Que en realidad puede parecer menos que los cereales. O sea, a priori por 100 gramos sí es menos, pero también de croquetas vamos a comer una cantidad más grande seguramente que de cereales, ¿vale? Entonces ahí es donde va a estar la clave. Luego, grasas tiene bastante, casi 8 gramos, y saturadas 2,1 gramos, lo cual también es bastante. Y luego hidratos de carbono, que lo que nos interesa aquí ver son los azúcares, pues también tenemos casi 5 gramos en 100 gramos, lo cual es bastante más que nada si lo comparamos con unas croquetas que hiciésemos nosotros caseras, que seguramente ni le pondríamos sal, ¿vale? Entonces ahí es donde digo que tenemos que empezar a sustituir este tipo de alimentos procesados por otros que pueden ser los mismos. De vez en cuando podemos consumir croquetas, aquí nada está prohibido, pero es elegir qué croquetas me voy a comer, básicamente, ¿vale? Y luego lo mismo, fibra muy poquita, proteínas poquitas y sal también un contenido bastante elevado, casi también 1 gramo por 100 gramos. Aparte de esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que estas croquetas luego las vamos a freír y esto va a hacer que aumente considerablemente la cantidad de grasas y también de proteínas. Por eso son productos muy energéticos, ¿vale? Con una gran cantidad de calorías. Bueno, y ahora ya para acabar en este último bloque, os voy a hablar del batch cooking que os había comentado antes y de otros conceptos que considero importantes a la hora de organizarse y de realizar los menús equilibrados. Entonces, primero tenemos que conocer bien cuáles son las técnicas culinarias más saludables, ¿vale? Como ya os he comentado anteriormente, os aconsejo que consumáis verdura tanto en la comida a mediodía como en la cena, ¿vale? Y como hemos visto en el método del plato, que esto siempre sea la mitad de nuestro plato. Entonces, dentro de esas raciones, en general también se recomienda que una ración sea de verdura cocinada y la otra sea de verduras crudas, principalmente en forma de ensaladas, ¿vale? Esto se hace más que nada, se recomienda porque al cocinar las verduras, en función de la técnica que utilicemos, podemos perder algunos nutrientes. Por eso siempre se recomienda que por lo menos una de las raciones que comamos de verduras al día sea cruda, ¿vale? Sin cocinar. Dentro de las opciones más saludables para cocinar la verdura encontramos el vapor, ¿vale? El vapor es una buena técnica porque evitamos además la adición de grasas y al cocinar al vapor la pérdida de nutrientes es mínima, ¿vale? Entonces, hoy en día además existen estuches de vapor o también hay hornos y microondas que nos permiten cocinar al vapor de manera muy fácil, ¿vale? Entonces, yo es un método que recomiendo mucho porque aparte de ser bastante rápido, luego con añadirles un poquito de aceite y un poco de sal a las verduras, ya tenemos un buen plato con mucho sabor, ¿vale? Otra opción que os propongo es la plancha,
que también la pérdida de nutrientes va a ser bastante baja y lo mismo, simplemente les adicionamos un poquito de aceite, sal y las especias que queramos una vez cocinadas. Otra técnica sería el horno, ¿vale? Que aquí también hay que tener cuidado por si adicionamos muchos aceites o salsas, pero en general puede ser una muy buena técnica. Y luego el hervido es la técnica que sí que habría que tener un poco de cuidado, ¿vale? No utilizarla demasiado porque al hervir las verduras muchos nutrientes, como son las vitaminas hidrosolubles, van a pasar al agua de la cocción, ¿vale? Entonces aquí es donde puede haber esa pérdida de nutrientes, que en verdad también la podemos evitar un poco si nosotros consumimos el caldo con el que hemos cocinado estas verduras, ¿vale? Entonces, aparte de poder reutilizar esta misma agua, estaremos consumiendo los nutrientes que habíamos perdido al cocinar las verduras. Y luego otra técnica también muy rápida es el salteado. Aquí sí que adicionaremos un poquito más de aceite, pero bueno, mientras controlemos un poco la cantidad, va a ser una técnica muy buena, sobre todo también para lo que os había comentado de las verduras congeladas, ¿vale? Que en un momento se pueden saltear y es súper fácil para elaborar nuestro plato equilibrado. Y luego nada, básicamente evitar los fritos, los rebozados y las salsas, que son técnicas que conllevan la adición de mucho aceite y mucha grasa, ¿vale? Entonces esto siempre que sea más un consumo ocasional. Y ya ahora os quería hablar del batch cooking, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis, el batch cooking es una nueva técnica o método, ¿vale? Para organizar nuestras comidas y planificar nuestro menú semanal. Entonces, nosotros habíamos visto lo que era pues hacer la tabla con las comidas y las cenas de lunes a viernes, ¿vale? Pero ahí simplemente lo que estamos haciendo es organizar lo que voy a comer cada día y cada día me lo cocino y me lo como. Entonces, el batch cooking lo que hace es intentar ahorrar ese tiempo de cada día tener que estar cocinando, ¿vale? Entonces, lo que se hace es planificar el menú semanal, igual que de la otra forma, pero lo que haremos es que en un único día cocinaremos todo, ¿vale? De normal la gente lo que hace es cocinar el domingo, pues el domingo por la tarde te entretienes cocinando todo ya para la semana siguiente, ¿vale? Entonces lo que se hace es que no vamos a cocinar los distintos platos, sino que cocinaremos los distintos alimentos, ¿vale? Pues por un lado las verduras, por otro lado cocinaré legumbres, por otro lado cereales, para así luego cada día coger y combinar pues un poquito de estas verduras que he cocinado al horno con esta pasta o estas verduras que había hecho al vapor con esta carne, ¿vale? Entonces se trata de cocinar, digamos, todos los ingredientes por separado, cada uno con su técnica, y ya luego cada día recomponer nuestro plato. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que conseguiremos hacer comidas más saludables, ¿vale? Porque es lo que decíamos antes, si yo me organizo y si encima ya lo tengo cocinado, no voy a recurrir a productos ultraprocesados. Además de esto, ahorraré dinero porque al saber ya lo que voy a cocinar, compraré lo justo y luego además al utilizar todas las técnicas culinarias en el mismo momento, por ejemplo, si voy a usar el horno, pues ya que enciendo el horno y caliento el horno, puedo hacer primero un bizcocho, luego unas verduras, ¿vale? Y luego un pescado. Entonces, con esa misma energía que he utilizado para encender el horno y calentarlo y tal, voy a cocinar distintos platos. Y por lo tanto, también lo que hemos dicho que habrá un menor desperdicio de alimentos y al final también menos tiempo cocinando, porque aunque te tengas que pasar a lo mejor 3 horas seguidas cocinando, luego a lo largo de la semana ya no vas a tener que invertir ese tiempo. ¿Vale? Aquí os he puesto una imagen de cómo se suele preparar el batch cooking. Como os he dicho, pues por una parte ponemos las legumbres, por ejemplo, unos garbanzos, por otro unas verduritas que hemos hecho al vapor, otras que hemos hecho salteadas, ¿vale? Y se trata de luego ir combinando. O si, por ejemplo, pues ya que he cocido los garbanzos, puedo hacer un hummus también para tenerlo preparado como snack para cualquier momento del día, ¿vale?
Entonces, ahora vamos a ver un poco los pasos para diseñar este menú batch cooking. Primero es establecer el día que vamos a cocinar. En general se hace el domingo, pero esto cada uno que lo adapte a sus horarios y al día que mejor le venga, ¿vale? Entonces, una vez sabemos el día que vamos a cocinar, elaboramos el menú de la semana a partir de ese día, para así saber ya qué alimentos tenemos que cocinar y qué técnicas utilizaremos, ¿vale? Entonces, lo que recomendamos siempre es que los platos con alimentos más perecederos los pongamos al principio de la semana, obviamente, ¿vale? Para que se consuman más rápido. Y entonces, una vez sabemos todos los platos que vamos a cocinar, organizamos las técnicas culinarias, ¿vale? Para así, pues, en el menor tiempo posible poder cocinarlo todo. Yo, por ejemplo, pues recomiendo si vas a hacer un bizcocho para tenerlo toda la semana, pues voy a ir precalentando el horno y ya mientras se hace el bizcocho me voy poniendo a hacer cosas en la vitrocerámica, ¿vale? Y entonces ya una vez organice el orden de estas técnicas, pues mientras hago esto en el horno, hago esto a la sartén y hago otra cosa al vapor. Una vez lo tengo todo organizado ya me pongo a cocinar, ¿vale? Vale la pena que nos paremos un momento a ver cómo lo organizamos, que no empezar a ver, a ver lo que surge, ¿vale? Porque si no al final podemos llegar a perder más tiempo. Y ya una vez lo tengamos cocinado, lo podemos envasar por porciones, ¿vale? Puedo dejar ya los platos hechos y combinados, pero en general lo que recomendamos es los ingredientes por separado y estos ingredientes por separado dividirlos a su vez por porciones. Si yo he hecho mucha cantidad de verduras, pues las separo en las porciones que vaya a consumir cada día, porque así también lo que puedo hacer es congelar algunas de estas porciones para utilizarlas al final de la semana, ¿vale? Y nada, ya luego en el momento de consumir lo que haremos será combinar estos alimentos que ya hemos cocinado con otros alimentos frescos, como puede ser verduras frescas para una ensalada, y combinarlo también con otros alimentos cocinados al momento, porque por ejemplo las proteínas de origen vegetal, como son las carnes y los pescados y los huevos, ya sea en forma de tortilla o huevo escalfado, eso siempre lo mejor es cocinarlos al momento, ¿vale? Excepto los huevos duros que sí que pueden aguantar 2 o 3 días en la nevera, el resto lo mejor es cocinarlo al momento. Me puedo hacer la carne a la plancha, aprovechar las verduras que ya tengo cocinadas y las patatas que también había cocinado ya, por ejemplo, y en un momento tengo el plato equilibrado diseñado. Entonces, a la hora de realizar el menú, a mí me gusta también separarlo un poco como por grupos de alimentos, ¿vale? Por una parte, haré las legumbres, ya sabemos que mínimo tenemos que tener 2 raciones preparadas, ¿vale? Pueden ser pues garbanzos y lentejas. Y luego aparte, pues para el resto de días, si un día haré quinoa, otro día puedo hacer arroz, otro día puedo hacer pasta, todo esto me lo voy a dejar cocinado o también va a ser más fácil si un día, pues por ejemplo, repito quinoa, me la puedo poner un lunes y un viernes para que haya separación y ya no tengo que cocinar tantas cosas diferentes, ¿vale? Luego cocinaré muchas verduras sobre todo, ¿vale? En todas las técnicas que hemos visto antes, vapor, horno, salteadas, hervidas. Y luego lo que os decía que podemos tener preparados snacks dulces y snacks salados. Va muy bien eso, hacer un bizcocho en un momento, o unas galletas o barritas que sé que las voy a poder consumir en cualquier momento. Y lo mismo con los snacks salados. Ya que hago los garbanzos, puedo preparar el hummus o si no algún tipo de coca salada o de empanadillas, ¿vale? Que mientras sean caseras y controlemos los ingredientes que les añadimos, pueden ser muy saludables. Luego también, ya que cocino las verduras, puedo aprovechar esos caldos, si por ejemplo las he hervido, pues para hacer caldo de verduras, que esto también aguanta en la nevera varios días, y así en cualquier momento puedo hacerme una sopa. O también puedo aprovecharlas para hacer purés, que también aguantan bastantes días. Y en cuanto a la proteína animal, lo que hemos dicho, mejor cocinarla en el momento. ¿Vale? Entonces, el mayor inconveniente que puede tener esta técnica es el tema de la conservación de los alimentos. Entonces, siempre que los refrigeremos, suelen aguantar alrededor de 3 días,
Aunque sí que es verdad que algunos alimentos como los cereales, pues el arroz, la pasta o la quinoa y algunas verduras también pueden aguantar hasta 4 o 5 días, ¿vale? Y luego también pues ver cuáles podemos cocinar, o sea, cocinar, congelar una vez los hayamos cocinado para que estos nos aguanten más para el final de la semana, ¿vale? Entonces, estos son más o menos ideas básicas para que podáis empezar a probar el batch cooking, pero de todas formas en internet también podéis encontrar mucha información y muchas recetas para empezar a organizaros. Y luego también quería hablar un tema que también es bastante frecuente, que es a la hora de llevarme la comida al trabajo, ¿qué me puedo llevar? Porque a veces me quedo sin ideas, no sé qué puedo meter en un tupper que aguante bien, ¿vale? Entonces, aquí lo que haremos será seguir la misma estructura del plato saludable, ¿vale? Eso lo tenemos que tener siempre en mente. La mitad de nuestro tupper será verduras, un cuarto serán hidratos de carbono y otro cuarto del tupper será la proteína, ¿vale? Entonces, a mí lo que mejor me funciona son las ensaladas, ¿vale? Pero ensaladas completas. Nos olvidamos ya un poco de esa ensalada con lechuga, tomate y pepino. En una buena ensalada le tendremos que meter el hidrato de carbono, ¿vale? Que a mí, por ejemplo, en forma de legumbres me gusta un montón, ¿vale? Las lentejas, los garbanzos o las alubias, lo puedo combinar con las verduras que yo quiera y luego añadirles proteína, que por ejemplo el huevo duro va muy bien. El huevo duro también lo puedo tener preparado, que aguanta 2 o 3 días en la nevera y en un momento le añado la proteína a mi plato, ¿vale? Luego las conservas de atún o si no, por ejemplo, los edamames, proviene de la soja y nos aporta proteína de origen vegetal, ¿vale? Entonces con eso yo ya puedo diseñar mi tupper como más me guste. O si no, otra opción, si tampoco queremos comer siempre en frío, son las ensaladas templadas, que yo, por ejemplo, las utilizo mucho con arroz y quinoa, ¿vale? Lo que le pongo son verduras frescas, pero también cocinadas. Por ejemplo, lo que os había comentado en el menú que había diseñado yo de un día, es una ensalada que le pongo la base de espinacas y de rúcula y canónigos, pero luego le añado espárragos y champiñones, que los he hecho con un poquito de aceite en la sartén, ¿vale? Y le puedo añadir también pechuga a la plancha. Entonces, con eso es una ensalada, pero le estoy ya metiendo ingredientes en caliente, ¿vale? Que le van a dar así ese contraste que queda muy bueno. O si no, también he puesto aquí pescado marinado, porque puede aguantar muy bien en la nevera. Y con el arroz o con la quinoa es muy buena opción. Sería un poco la estructura que habíamos visto del bol con el arroz, el pescado y luego añadirle verdura o incluso fruta. Y si no, también pues le puedo añadir huevo. Otros ejemplos también, pues una pasta boloñesa muy típica, pero que le añado verduras, ¿vale? Y con eso ya puedo tener mi plato equilibrado si la cantidad de verduras es bastante abundante. O si no, un couscous, que no deja de ser trigo, ¿vale? El couscous, si yo le pongo pollo y le pongo verduras, ya tengo también mi plato equilibrado, ¿vale? Entonces, estos tuppers yo los considero muy fáciles de hacer, sobre todo también porque, por ejemplo, las lentejas, garbanzos y alubias puedo comprar el bote que ya están cocinadas, ¿vale? Y lo mismo con el arroz y la quinoa, que venden vasitos ya hechos. Entonces, en un momento puedo improvisar un tupper muy bueno y muy saludable. Y luego, nada, almuerzos y meriendas, pues todas las ideas que os había propuesto anteriormente son ideas que es muy fácil llevarlas encima, ¿vale? Yo, por ejemplo, también utilizo mucho el yogur, me llevo aparte la fruta o unos cereales, y entonces es una forma muy fácil de llevármelo al trabajo o a donde sea. Esto además me va a beneficiar si siempre organizo también los almuerzos o las meriendas, porque al final cuando estás fuera de casa, si no te has preparado nada, vas a tender más a comprar algo que no sea tan saludable. Pero más que nada porque también a veces es difícil encontrar cosas saludables fuera de casa, ¿vale? Entonces, todo lo que sea organizar y preparártelo tú,
te va a ayudar siempre a que comas más saludable. Y luego también otro problema muy común, digamos, es que a veces entre semana pues tenemos que comer todos los días fuera, si trabajamos lejos de casa y no nos podemos llevar comida. Entonces, al final, aquí lo que yo recomiendo es que podemos seguir comiendo fuera, pero eligiendo las opciones que más nos convienen. O sea, tenemos que comer fuera como si en realidad estuviésemos comiendo en casa, ¿vale? Eligiendo los platos que yo elegiría y yo me prepararía si estuviese cocinando en casa. Entonces, aquí os he puesto el ejemplo de un menú del día típico que puede haber en cualquier bar o restaurante, ¿vale? Entonces, en los primeros elegiría siempre algo que lleve una cantidad considerable de verdura, como puede ser una ensalada o también el gazpacho o aquí incluso la sopa del día, si es una sopa de verduras, puede ir súper bien, ¿vale? Y luego de segundo, a mí las opciones que más me gusta elegir son carnes o pescados, porque esta opción siempre suele estar una carne o un pescado a la plancha que le podemos pedir la opción de acompañarlo de verduras en lugar de patatas fritas, ¿vale? Y pues puede ser, al final hacemos un plato muy equilibrado si luego, si ni en el primero ni en el segundo hemos metido hidratos de carbono, podemos pedir un poco de pan y con eso ya tendríamos el hidrato y ya tendríamos el plato completo, ¿vale? Entonces se trata de que también, aunque estemos comiendo fuera, comamos lo que necesitamos, porque a veces cuando comemos fuera tendemos a comer más cantidad, ¿vale? A llenarnos hasta que ya no podemos más. Y esto, pues de vez en cuando está bien. Si sales el fin de semana y comes fuera con amigos, ahí os animo a que pidáis lo que queráis y comáis lo que más os guste. Pero si va a ser algo más rutinario, que de lunes a viernes tienes que comer fuera, aquí es donde hay más peligro y tenemos que controlar que no nos comemos cualquier cosa, ¿vale? Entonces, al final, en el menú evitar los fritos rebozados y las salsas y de postre, pues también evitar las típicas tartas. Pues, si es entre semana, pues comer un poquito de fruta o un café, que sería lo que yo me comería si me lo preparase en casa, ¿vale? Y con eso pues tengo una opción con menos calorías y más saludable. Y luego también, pues si estamos en un bar o en un restaurante, intentar evitar, si es entre semana, pedirnos la cerveza o el vinito, ¿vale? Y ya que estamos trabajando, pues bebemos agua, que es lo que seguramente beberíamos si estuviésemos en casa un día entre semana.